Iglesia, buenos días. Qué gusto volver a compartir la palabra con ustedes. Qué privilegio en medio de estas circunstancias, pues, que el Señor nos permita seguir compartiendo, seguir estudiando y seguir trayendo palabra para la iglesia. Y ahora con este sistema que podemos de pronto llegar a más gente, es todo un honor, es todo un privilegio que tenemos que disfrutar. ¿Listo? Entonces, iglesia, hoy tenemos pues una prédica bien especial que ha tocado bastante mi corazón porque tiene que ver directamente con mi temperamento. Entonces le quiero compartir. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios que nos permite tener esta tecnología y podernos acercar un poco a pesar de la situación, y vamos a pedirle que esta palabra la podamos escuchar con todo el corazón, con todo el espíritu, con todo el deseo de hacerla propia, y sobre todo que nos dé fortaleza y nos dé de su dominio propio para ponerla por obra, que es lo más importante. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy nuevamente gracias porque nos permite, Señor, a través de esta tecnología acercarnos. Padre Celestial, gracias, amado Rey, por eso. Yo te pido, Señor, que mi corazón esté limpio para predicar, que esté transparente, Señor, que esté aprobado por ti, para que tu palabra salga como tú la deseas a cada uno de los que escucha, de los que ve este video. Y Padre Celestial, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, permitiendo que esta palabra sea interiorizada, pero sobre todo, Señor, que la podamos poner por obra, porque es bien importante hacerlo y porque eso edifica nuestra alma. Padre Celestial, quedamos en tu presencia y que sea tu Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces estamos en Primera de Timoteo, vamos a estar en el capítulo 5, pero le quiero recordar que vamos a estar en el capítulo Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Pero le quiero recordar donde terminamos en la prédica pasada, porque eso llamó mucho mi atención. Es decir, venimos ahí en el 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces estábamos hablando de que mi peor enemigo soy yo, y Pablo le da algunas recomendaciones a Timoteo, y entonces termina precisamente con esa: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y le da unos parámetros como para que él se pueda cuidar de sí mismo. Entonces le dice que lea bastante la palabra, que se ocupe en eso, que persista pues en esa partecita, que no descuide el don que le dieron, es decir, que busque servir. Y algo que uno ya va aprendiendo es que el ministerio sostiene enseñar la verdad, o sea, que hable siempre pues con la palabra, y otro sinnúmero de cosas. Pero entonces me llama mucho la atención porque pasa el capítulo 5 y aquí no hay ningún conector. Es decir, no hay un pero, no hay un más, no hay un por consiguiente, como consecuencia, etcétera, etcétera, que conecte lo que vamos a ver. Entonces, cuando yo lo leo, me doy cuenta que siguen siendo indicaciones para cuidarme de mí mismo, para cuidar la doctrina. Y ya cuando termino de hacer el estudio, me doy cuenta de que es así, de que esto que vamos a estudiar hoy es importante para nosotros, y de ahí nace el título de la prédica, es decir, la compasión es, perdón, el título de la prédica es la compasión esencial para un cristiano. Y me doy cuenta de eso por todo lo que viene pasando, ¿cierto? Por todo lo que les voy a contar. Pero me llama mucho la atención es eso: no hay conector, o sea que empata lo que viene hablando. ¿Listo? Entonces mire cómo dice desde el 4:16 ese último pedacito. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Sí ven? No hay conector. Entonces es como que Pablo sigue dando las indicaciones. Ok, entonces Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 1 al 3.
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las jovencitas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ese es el texto que vamos a estudiar y que el Señor nos ilumine. ¿Listo? Ok. Entonces, esa parte de la compasión le voy a contar, le voy a explicar que es algo que nosotros por naturaleza no somos capaces de desarrollar y que al ser cristianos se convierte en una obligación y ya tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, por eso es que la compasión es esencial para un cristiano. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Muy bien. Miremos ese primer versículo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ok, entonces al no haber conectores, entonces siguen siendo indicaciones de lo que Pablo da para cuidarnos de nosotros mismos. Y la palabra la palabra reprender, es la palabra epipleso, que significa reprobar o regañar. Entonces, Pablo le está dando las indicaciones a Timoteo. Timoteo es un pastor de la iglesia de Éfeso, es un pastor joven, y Pablo le está dando recomendaciones o indicaciones para que la iglesia marche bien. Es decir, estamos hablando para cristianos, aunque lo vamos a ver más adelante, lo podemos adaptar para toda persona. Pero es claro que al que vamos a reprender es a un hermano que está cometiendo pecado, o que está en pecado, o que está en rebeldía, ¿cierto? Entonces, la recomendación de Pablo a Timoteo es no lo reprenda, sino exhórtelo. ¿Listo? Ok. Entonces, la palabra reprender significa reprobar. Entonces, me puse a pensar, y le voy a hablar como profesor. Eh, ¿A quién repruebo yo? ¿O qué es reprobar? Se lo voy a explicar como profesor para que me entienda lo que significa esa palabra y por qué es que Pablo le dice no reprenda. ¿A quién repruebo yo? Es decir, yo soy profesor de inglés, entonces yo repruebo a aquellos que no cumplieron con lo mínimo que tenían que cumplir. Entonces no hicieron esto, no hicieron aquel trabajo, no hicieron esto, no resolvieron bien la evaluación, etcétera, etcétera. Y quedaron por debajo de 3, entonces yo los repruebo. Es decir, yo les pongo una X. O otro significado de esa parte es, en este periodo este muchacho no hizo lo mínimo, no sirvió para inglés. Nosotros, si usted me capta bien lo que le estoy diciendo, ese reprobar es como poner una X. Es decir, no vale, no sirve, no funciona. Si tú no pasas la materia, nosotros avanzamos sin ti. Si tú no pasas la materia, tú pierdes el año. O sea, te quedas reprobado. ¿Listo? Entonces, yo quiero que usted me entienda eso, para que podamos captar cuál es la esencia de este estudio. Y por eso yo quiero que usted me entienda que la compasión no es algo nuestro, es algo espiritual que lo tenemos que trabajar y que nosotros no somos capaces de desarrollarlo. En Cristo, ya es otra cosa diferente, pero lo tenemos que trabajar. Entonces, muy bien. Entonces Pablo le dice, no reprenda, sino exhórtele. Y la palabra exhortar es la palabra paracaleo, que significa animar, confortar, amonestar, consolar. ¿Listo? Entonces, a ver, el mismo caso. Entonces el muchacho está reprobado. Yo lo reprobé. ¿Listo? Pero entonces yo le digo, bueno, usted fallaste en esto, no cumpliste con esto, con aquello. Eh, entonces vamos a tener esta opción y es que estudies esto, que estudies aquello, vamos a hacer un taller, yo te voy a explicar, luego te hago una evaluación y ahí acreditas la materia. Es decir, te desrepruebo. O sea que te exhorto, te animo, te aliento, ¿cierto?
Entonces, cuando el muchacho le queda la materia en menos de 3 y yo lo exhorto y le hago la acreditación y la pasa y le quedan 3, entonces al muchacho ya la materia, ¿cierto? Y ya yo le pongo chulito. Es decir, después de un tiempo, después de un proceso, pero pasó. Y ahí le suma positivo. Iglesia, yo lo estoy viendo así, es porque eso es más o menos lo que hace o lo que quiere decir Pablo cuando dice que exhortemos, que, que no reprendamos, sino que exhortemos. Ok, mm, porque es que mire cómo lo debemos hacer. Mm, como a ver, entonces no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas. Pablo coge un ejemplo muy diario, me imagino que no habló de hijos porque Timoteo no tenía hijos en ese momento, pero entonces él se refiere es a, a la familia, es decir, a esos seres con los cuales yo desarrollo amor. Entonces, ¿por qué le estoy explicando esto? Mire, nosotros por naturaleza no tenemos esa capacidad y por eso Pablo tuvo que utilizar esos ejemplos. Enseguida se lo voy a explicar. ¿Listo? ¿Cómo somos nosotros por naturaleza? Entonces ya ahí nos toca devolvernos a Génesis capítulo 3, versículo 11. Después del pecado viene Dios y le dice a Adán, entonces comiste del fruto que te dije que no comieras, ¿cierto? Mm, la pregunta completa o correcta es, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comer? ¿Cuál es la respuesta inmediata de Adán? La mujer que me diste me dio y yo comí. Entonces luego viene Dios donde Eva. Eva, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí. Es decir, Adán, ¿qué le dice a Dios? La culpa es suya. Ah, no, es que esa mujer que me dio, eso viene con defecto de fábrica. Y ella no, pues la culpa es de ella porque es que no, ella me dio, ay, pues yo comí, ¿cierto? ¿Qué le dice Eva? Ah, no, la culpa es de Satanás, él tiene una habilidad impresionante y me engañó y pues yo comí. Mm, y de ahí provenimos usted y yo, es decir, de una naturaleza pecaminosa. De ahí venimos usted y yo. Entonces, por eso es que le digo que no somos capaces de desarrollar esa compasión, ¿sí? No somos capaces de desarrollar esa parte. ¿Cómo somos nosotros con el hermano que está pecando? Igual, véalo. Ah, no, pero es que no, hay tantos años que ya de cristiano y nada, es que mire que nada, es que no, ahora no hay forma que nada, ¿sí? Entonces, luego viene Jesucristo y Jesucristo nos justifica con su muerte, con su sangre. Entonces Él llega y carga nuestros pecados. En Mateo capítulo 26, lo puede leer por allí. Son de las 12 a las 3 de la tarde. Todo es tinieblas, es decir, todo está como al inicio, con el pecado encima, porque Dios lo está cargando. El Padre se aparta de Él. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pues claro, porque estás cargado de pecado. ¿Listo? Ok. Mm, entonces, ahí sucede en nosotros otra situación. Entonces, hay muchos textos bíblicos, pero les recuerdo el de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esa naturaleza vieja que le acabé de decir de Adán y Eva, ¿sí? Ya ahora en Cristo quiere decir que está renovada. Quiere decir que que está reutilizable, que está vuelta como a poner en el orden correcto. Entonces, usted y yo ahora sí somos capaces. Entonces, mire, ¿qué hizo Jesucristo? En vez de reprobarnos, de reprendernos,
de ponernos la X, él lo que hizo fue exhortarnos, alentarnos, animarnos, confortarnos, consolarnos, igual amonestarnos porque nos hizo caer en cuenta de nuestro pecado. Pero entonces ahora nos da una nueva naturaleza, es decir, Dios tuvo compasión de nosotros, entonces ahora viene Jesucristo, se compadece de los desvalidos, muere por ellos y ahora somos capaces de tener esa compasión. Entonces, por eso Pablo, básicamente lo que le está diciendo a Timoteo es lo siguiente. Timoteo, vea hombre, a las personas, a los hermanos que estén pecando, no los reprenda, no los repruebe, más bien exhórtelos, pero como usted no es capaz de hacerlo, porque su naturaleza es pecadora, entonces véalos como familia. Véalos como familia, porque la familia es lo único medio parecido en el nivel terrenal en donde podemos de pronto los seres humanos desarrollar un amor similar al que, al que desarrolla Dios por nosotros. Entonces por eso a los ancianos, trátelos como a padres, a las ancianas, exhórtelas como a mamás, a las jovencitas como a hermanas, y a los hermanos y a los jóvenes como hermanos, como si fueran suyos, porque en términos normales nosotros amamos a nuestra familia. ¿Listo? Eso en la parte humana. Pero mire cómo Pablo le da a Timoteo esa parte espiritual y cómo cierra toda esa recomendación. Con toda pureza. Y esa parte ahí sí es netamente espiritual. Es decir, con un corazón limpio. Con un corazón limpio. ¿Sí? Entonces, yo no soy capaz de desarrollar compasión. A mí me toca hacerlo como si fuera, y aparte de eso agréguele la parte espiritual. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos ahora? Que por eso dice en Cristo. Ah, es que venga que en Cristo nueva criatura soy. En Cristo ya otra cosa puedo lograr. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo les digo que en esa área de la compasión es una situación que nosotros como cristianos eh, tenemos que trabajar mucho. Y yo se lo quiero contar como experiencia, es porque en estos días he llamado personas de la iglesia eh, a darles un saludito de parte de la junta ministerial, de parte de los pastores, eh, a preguntarles cómo están, en fin. Y me he podido dar cuenta que, que eso ha generado, o que eso genera descanso, consolación, a pesar de que uno se encuentra situaciones en las que las personas están fallando, entonces pues se les da un consejito, se ponen en oración, pero entonces ahí en eso tan sencillo y tan simple como un saludo, ¿cómo estás? ¿Estás viendo las prédicas? ¿Cómo te está yendo? ¿Verdad? Listo. Ahí en ese mero saludito nota uno que de verdad esto de la compasión es algo que se tiene que desarrollar, que se tiene que trabajar en el ser humano, porque nosotros por naturaleza somos egoístas. Nosotros por nuestra naturaleza somos egoístas. Mire, mmm, ¿por qué, por qué Pablo tiene que decirle a Timoteo que los mire como familia? Porque es lo único medio parecido al amor de Dios, ¿cierto? Usted no tiene cómo explicar el amor que usted siente por su hijo y por su hijo, por su hija. Usted no tiene cómo explicar el amor que usted siente por su mamá o por su papá, por sus hermanos. Eso es natural, eso está ahí. Entonces, iglesia, yo creo que ya me estoy haciendo entender en esa parte de que nosotros tenemos que esforzarnos bastante en trabajar eso de la compasión, por lo que yo les decía, mire, el Señor viene trabajando esto conmigo más o menos 5 o 6 años, porque por mi temperamento, yo soy más, y por mi crianza, yo soy más bien autónomo, independiente, cusumbo solo,
Entonces, pues lo que hagan los demás no es como de mi incumbencia. Eh, Soy más bien indolente, soy más bien frío. Entonces el Señor viene trabajando mucho en esa parte y me he podido dar cuenta y por experiencia propia se lo digo que el cristiano necesita trabajar mucho en esa parte de la compasión para crecer espiritualmente. Yo no sé si usted se acuerda cuando estuvimos trabajando sobre el crecimiento espiritual que lo último que había la cima del crecimiento espiritual era el amor agapado, es decir, ese amor que Dios dio a través de su Hijo, ese amor que su Hijo dio al dar la vida por nosotros. Eso nosotros no somos capaces de desarrollarlo, por lo que ya les había explicado ahorita. Nosotros de por sí somos egoístas, ¿sí? La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Listo. Ok. Entonces, eh, nosotros por la recomendación que Pablo le está dando a Timoteo y que la hacemos propia para nosotros es eh, no repruebe, no reprenda, exhorte, anime. Pero para eso usted necesita desarrollar compasión. Y para eso entonces trate como si usted estuviera tratando a su familia. Ahora usted me dirá, oh, pero es que hay familias que no se quieren. Por eso le digo, dentro de lo normal es que yo ame a mis hijos, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Es lo normal. Por eso le digo, Pablo no utilizó el concepto de hijos porque Timoteo no tenía hijos, pero entonces utilizó el resto de la familia. Ok, muy bien. Entonces, hay tres palabras fundamentales: no reprender, exhortar y mire lo que Pablo le agrega. Otra situación bien interesante en el versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y la palabra honrar es la palabra timao, que significa premiar, dar valor, proveer ayuda, ¿sí?, financiera, dar peso, dar importancia. Dice a las viudas que en verdad lo son. Ya eso me imagino que de pronto el Señor nos dará la oportunidad de estudiarlo más adelante, pero en este momento me interesa es la palabra honrar, ¿sí? Eh, entonces, a ver, ¿de qué se trata la palabra honrar? Dice que a las viudas, listo, y la viuda, ¿qué significa la palabra viuda? Pues viuda, o sea, la que se le murió el esposo. Entonces aquí no es cuestión de la palabra, sino de lo que representa ese tipo de personas para esa época en la que fue escrita la palabra y que lo vamos a traer a nuestra época. Entonces las viudas en el concepto o en el plan de Dios es una esposa que está casada con el esposo cumple el orden de Dios, entonces es el proveedor, el sustentador de su casa, la mujer pues está en la casa cuidando a los niños. Listo. Entonces cuando se muere el esposo, la viuda queda desamparada. Entonces la iglesia arropa a la viuda y se hace cargo de ella. Y por eso dice las que en verdad lo son, porque por aquí sigue diciendo, hay viudas que tienen hijos, entonces que se hagan cargo los hijos, hay otras que se dedican a otras cosas, entonces ellas verán, en fin. Pero en este momento no es eso lo que vamos a ver, de pronto en la próxima prédica predicaremos de eso. Pero por el momento es la palabra honrar. ¿Honrar a quién? A un desamparado, a un desvalido, a alguien que está en la inmunda, a alguien que no tiene quien lo sostenga, a alguien que perdió su valor. Aparte de eso, en esa época la mujer era reconocida por ser la esposa de. Es decir, la mujer no tenía ningún tipo de reconocimiento a nivel social, ¿sí? Entonces, dice que debe darle valor, darle importancia a esa persona. ¿Listo? Ok. Entonces cuando usted y yo volvemos con esas tres palabras a analizar lo que hicieron Adán y Eva, entonces nos damos cuenta que por naturaleza nosotros no honramos, nosotros no exhortamos, pero sí reprendemos. Es decir,
En ningún momento usted ve, por ejemplo, que Adán haya dicho, si Dios, yo asumo mi responsabilidad, yo tomé la decisión de comer del fruto, me pareció interesante volverme como usted, me pareció interesante pues lo que me dijo mi esposa, pero yo quiero que por favor a ella no le haga nada, pues ella simplemente me ofreció, ella falló, pero en realidad la decisión la tomé fui yo, el de la culpa fui yo quiero que la justifique a ella y que la perdone a ella, que ella siga disfrutando del Edén y que ella siga disfrutando de su presencia. Eso sería exhortar, eso sería honrar, porque si usted se da cuenta, ellos lo primero que se dan cuenta es que están desamparados, ¿cierto? Tan desamparados están que sin ropa estaban y ellos no sabían. Entonces, son un par de desamparaditos. Pero en ningún momento Adán ni la exhorta ni honra, ¿cierto? Sino que reprende. La mujer que me diste por esposa, es más, reprende hasta a Dios, porque es que usted fue el que me la dio. ¿Listo? Eva tampoco asume. No, señor, sí, que usted tiene toda la razón. Yo asumí un rol que no me correspondía. Yo tomé la autoridad de la casa. Yo sé que eso no se hace. Entonces, pues toda la culpa es mía. Yo quiero pedirle que justifique a Adán, que Adán siga disfrutando del Edén, que Adán siga disfrutando de su presencia y yo asumo todas las consecuencias, pero por favor justifíquelo a él. No, en ningún momento a Eva no le importó eso, ni le importó lo que ella hizo, sino que le echó la culpa a la serpiente y chao. Entonces, yo quiero que me entienda esto, iglesia. Usted y yo somos por naturaleza reprensivos. ¿Sí? Usted y yo no somos por naturaleza exhortadores, animadores, alentadores. Usted y yo no le damos valor a los desamparados. Mire, y si quiere, póngase un ejemplo. Esas personas que son habitantes de calle, esas personas que están, de pronto nosotros les damos una ayuda y para de contar, pero normalmente como nos sentimos mejores que ellos, por encima del hombro pasamos y miramos. Y algunas veces yo he puesto el mismo ejemplo. Es más, cuando viene un habitante de la calle o un gamín de frente suyo por la acera, usted lo que hace es con disimulo y medio se pasa de cera. ¿Cierto? Entonces nosotros no le damos valor a los desamparados o a los desvalidos. ¿Listo? Ok. Nosotros somos por naturaleza egoístas. Y la compasión es en esencia dar. ¿Listo? Ok. Volvamos entonces a mirar a Jesús. Y yo les recomiendo que se lea el capítulo 1 de Efesios para que mire toda la honra que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús sin merecerla. Nos llevó a lugares celestiales, nos puso, ¿cierto? Entonces yo se lo recomiendo que lo lea para no extendernos mucho. Efesios capítulo 1, ahí usted ve toda la honra que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. Listo, todo nos premió, nos proveyó, nos dio peso, nos dio importancia. ¿Listo? Entonces ahora nosotros estando en Cristo, ¿sí? Pues entonces debemos ser como Él. No reprender, sino exhortar con toda pureza y fuera de eso, honrar. ¿Listo? Ok. Y mire iglesia, yo quiero aquí detenerme un poquito antes de ir terminando en que pensemos algo, mire. ¿Quién es más desvalido que alguien, que un hermano que está pecando? ¿Quién está más desamparado que él? ¿Quién está más desamparado que un inconverso, que no tiene el acceso a la presencia de Dios, que no puede disfrutar de ese gozo? ¿Quién está más desamparado que él? ¿Quién está más desvalido que una persona que nos ofendió, que nos hizo daño? ¿Quién está más desamparado que ese que todavía es esclavo de las concupiscencias, que todavía está ahí amarrado todavía?
depende ahí de su estado emocional, de sus finanzas, etcétera, y que entonces por eso crea ídolos. ¿Quién está más desamparado que alguien que no está disfrutando de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, que no está creciendo espiritualmente? ¿Quién está más desvalido que alguien así? ¿Cierto? Entonces, esa es la representación de ese desamparo que habla ahí en ese capítulo de la viuda. ¿Por qué le hago yo esta reflexión sobre quién está más desamparado que estas personas? Porque si usted analiza, usted y yo, a ese tipo de personas, es a los que menos exhortamos y a los que menos honramos. Antes, por el contrario, es a los que siempre, ¿sí? Ahora bien, si usted revisa el versículo 20, 17 versículos después, de una explicación de quiénes son los desamparados, en fin, tal cosa, mire lo que dice el versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Listo? Y ahí la palabra reprender es la palabra elenjo, que significa acusar, exponer, poner en evidencia. Entonces, mire, es decir, mmm, volvemos al versículo 1, no reprendas al anciano, es decir, viene alguien de la iglesia, viene algún hermano y está en pecado, entonces la primera instancia es, no lo reprenda, exhórtelo con pureza, ¿cierto? Hay alguien desamparado de la iglesia, como lo que acabamos de hacer, alguien que esté en pecado, algún inconverso, etcétera, etcétera. Entonces dice, honrelo, dele valor, pero después dice, si persiste en pecar, acúselo, póngalo en evidencia. Entonces, mire, iglesia, lo que yo le estoy diciendo, es decir, eh, tenemos que tener mucho discernimiento, tenemos que tener mucha sabiduría para el manejo del pecado del otro. Y obviamente recuerde que el pecado del otro simplemente es diferente al mío. No es que yo esté limpio de pecado, es simplemente un pecado diferente al mío. Pero entonces es eso, llega un momento en el que hay que acusar, exponer, poner en evidencia. Pero en el momento en el que le estamos hablando, en el que le estoy hablando, en el momento de desarrollar esa compasión, es en el momento en el que todavía estamos a tiempo de exhortar y honrar. ¿Listo? Ok. Entonces, retomo donde hice el break. ¿Quién es más desamparado que un inconverso? ¿Quién está más desamparado que alguien que está pecando? ¿Quién es más desamparado que alguien que está esclavo de sus concupiscencias? ¿Quién es más desamparado, más desvalido que alguien que está teniendo algún ídolo? ¿Quién es más desamparado que es? Entonces, esas personas necesitan de nuestra compasión, ¿sí? Pero como la compasión no es algo que nosotros podamos desarrollar por nuestra naturaleza egoísta, por nuestra naturaleza humana, es algo en lo que usted y yo debemos trabajar a diario. Porque podemos caer en lo siguiente. Podemos pensar que somos buena gente, que somos buenas personas, que somos muy queridos, que somos muy generosos. Nosotros al que tiene hambre le llevamos un mercadito, ¿sí? Y eso es generosidad y eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero cuando yo miro esa compasión, o cuando yo miro ese exhortar, cuando yo miro ese honrar al desamparado, y cuando yo miro cómo lo debo hacer, esa exhortación que dice con toda pureza, eso es algo espiritual que yo no soy capaz de hacer. Entonces eso va más dirigido a esas personas que yo le decía ahorita. Le voy a poner este caso, o le voy a poner este ejemplo para que me entienda. Yo tengo un familiar X, listo. Y ese familiar X me ofendió. No sé, como siempre digo, me robó una plata. Mm, y llevo 15 años sin hablarle. Esa persona es un desamparado, es un desvalido, es una viuda.
es alguien que está en pecado, es alguien que hace parte de mi familia, es alguien que yo quiero ver que se salve. Entonces, en vez de reprenderlo, lo debo exhortar. Puede que no sea parte de mi iglesia, pero acuérdese que ya lo vimos. Yo, como creyente, a mi alrededor, estoy levantando una iglesia. Una iglesia que hace parte de otra iglesia, somos miembros de Cristo. Porque yo creo que volvemos y repetimos. Yo creo que esta pandemia nos dejó claro que el templo es el templo, las cuatro paredes donde nos reunimos, pero la iglesia es todo aquel que cree en Cristo y todo aquel que haga parte de Cristo. ¿Listo? Entonces, esa persona, ese familiar mío que me robó esa plata, que hace 15 años no le hablo, es un desamparado que necesita, en vez de la reprensión mía, en vez de la reprobación, lo tengo reprobado, hace 15 años no le hablo, lo tengo tachado con la X. Me está diciendo aquí la palabra que yo debo desarrollar compasión y que debo buscar la manera de ponerle el chulito. Debo buscar la manera de exhortarle, de animarle, de consolarle. Debo buscar la manera de darle valor, porque para mí, si llevo 15 años sin hablarles, porque no le estoy dando ningún valor. Ahí es donde yo digo, la compasión esencial para un cristiano. Entonces, usted y yo podremos ser muy buena gente, muy bellas personas, muy queridos. Pero hablemos de compasión cuando nuestra capacidad para perdonar sea sublime, o sobre todo cuando ya no nos ofendamos, cuando seamos capaces de hacer lo que hizo Cristo. Porque es que si fuéramos, si lo vamos a hacer de pronto y miráramos a Jesucristo y Jesucristo nos hubiera reprendido a usted y a mí y no nos hubiera exhortado ni nos hubiera honrado, ¿cómo estaríamos usted y yo? Y con toda la razón, yo no sé a usted, pero a mí Jesucristo no me hubiera exhortado, Jesucristo me hubiera reprendido, me hubiera reprobado de una, yo era ateo. ¿Sí me hago entender? Entonces, iglesia, por eso es que yo le estoy diciendo que es algo en lo que usted y yo debemos trabajar y trabajar a profundidad. Una cosa es que seamos buena gente, una cosa es que seamos chéveres y otra cosa es que de verdad nosotros estemos desarrollando compasión. Es decir, que nosotros en realidad estemos exhortando en vez de reprender. En realidad nosotros estemos alentando, consolando a aquella persona que está en pecado. Que estemos dándole valor, dándole importancia, exaltando a aquel que está desamparado. Entonces, iglesia, como le decía, con esas llamadas yo pude mirar que Dios sigue hablándome, sigue tocando mi corazón en esa parte de desarrollar más compasión. Porque muchas veces las personas no necesitamos sino que nos miren, un saludito, un abrazo. Y eso sí que están haciendo falta en estos meses que llevamos de cuarentena. Eso sí que está haciendo falta el abrazo, el saludo, el beso. Eso sí que está haciendo falta. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a eso, a que se evalúe usted cómo está en compasión. Es decir, cómo está en su capacidad de exhortar, de alentar, de animar a aquella persona que está en pecado. Cómo está en su capacidad de darle valor a aquella persona que está desvalida, que está desamparada, es decir, que está sin Dios en este momento. Cómo está su capacidad. Y con base en el análisis que usted haga a profundidad, entonces que usted le pida a Dios esa parte, lo que hace falta, para poder con toda pureza hacer ese trabajo. Entonces, iglesia, recordemos, la compasión esencial para un cristiano. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y nos pongamos en las manos
de nuestro Santo Espíritu de Dios, para que sea Él el que nos examine, para que sea Él el que nos diga cómo estamos en esa área y sobre todo para que sea Él el que nos dé las herramientas necesarias, porque por naturaleza humana usted y yo no somos capaces de desarrollar esa compasión. Usted y yo no somos capaces, tenemos que recurrir a esa nueva criatura que somos en Cristo, donde las cosas viejas pasaron, para poder hacer lo que dice Pablo: no reprenda, sino exhorte y honre. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que tu palabra sea entendida por cada uno de nosotros. Te pido perdón, Señor. Me pongo al frente de las personas que están escuchando esta prédica para pedirte perdón por nuestro egoísmo, para pedirte perdón, Señor, por nuestra falta de capacidad de exhortar, de animar, de alentar, por nuestra falta, Señor, de darle honor, de darle valor a los desamparados, a los desvalidos, a los que están sin ti, a los que nos han ofendido, a los que nos han dañado, Señor. Yo te pido perdón por esa carencia, amado Rey, y te suplico, Señor, que seas tú derramando de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús sobre nuestra vida amor, para poder, Señor, ser compasivos, para poder llegar, acercarnos donde un hermano, Señor, que está pecando y exhortarle, animarle, amarle, igual amonestarle, igual hacerle ver su pecado, igual aconsejarle, pero amado Dios, que esas personas, Señor, que están desamparadas porque están sin el amparo tuyo, puedan encontrar en nosotros refugio, puedan encontrar en nosotros paz, puedan encontrar en nosotros aliento, puedan encontrar en nosotros sosiego, puedan encontrar en nosotros motivación para seguir adelante, Señor. Padre Celestial, llénanos, Señor, de ese amor tuyo, Padre Celestial, que es tan escaso en nosotros, Dios poderoso, y que tanta falta nos hace como cristianos. Rey poderoso, que seamos una iglesia que alienta, que anima, que motiva, que consuela, que honra, amado Dios. Quita de nosotros, Señor, esa facilidad que tenemos para reprender, para reprobar. Amado Dios, y ya cuando la persona, Señor, definitivamente no quiera seguirte, Señor, y ya en el último intento, en la última puerta que se abre, pues, Señor, ya reprenderle, acusarle, exponerle. Padre Celestial, pero queremos ser como tú, Señor, que tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. No quiere decir que no haya ira de parte tuya, quiere decir que te retardes. Padre Celestial, yo quiero pedirte y suplicarte que nosotros también retardemos nuestra reprensión, que seamos primero compasivos, Señor, para ir construyendo, Señor, más personas alrededor tuyo. Padre Celestial, quedamos en tu presencia, Señor, gozosos de haber disfrutado de tu palabra y, Señor, comprometidos con interiorizarla y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.